Buenas noches, una vez más, iglesia, Dios te bendiga. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dispón tu corazón, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Dios, que bendigas esta tu palabra, que bendigas tu alabanza, Señor. Que bendigas, Señor, a tu iglesia, Señor, que tiene hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Jesús, no hay otro nombre igual. En Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Sí, Señor. Queremos llevar tu amor todos los días, Señor, al mundo entero, Señor. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 en lo adelante. Dice de esta manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús, no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pedimos, Dios, que tú bendigas, Señor, este mensaje, que bendigas a tu iglesia, Señor, a través de esta tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, entre ti y nosotros, Señor, que seas tú, Señor, haciendo como tú quieres en cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesucristo en este pasaje está celebrando, multitudes están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta conmemoraba la liberación, la protección y la provisión de Dios cuando anduvieron caminando en el desierto. Ya estaba terminando esta fiesta cuando Jesús está hablando en este momento, y Jesús aprovecha cuando ellos estaban terminando, pues ellos en un cántaro de oro recogían agua del estanque de Siloé y lo llevaban el sacerdote en una peregrinación hacia el templo. Y al llegar al templo, pues había fiesta, había trompetas que sonaban, y mientras sonaba la trompeta, el pueblo de Dios recitaba una porción de la palabra que está en Isaías capítulo 12, versículo 3, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y el agua de ese cántaro era derramada como un sacrificio especial a Dios, pues era un símbolo de bendición. Jesucristo estaba aprovechando este momento. Jesucristo quería hacerse notar, quería dejar en claro quién era Él mismo. Aprovecha, pues están celebrando una tradición, están en una fiesta, y Jesús aprovecha poniéndose en pie, levanta su voz, como dice en el versículo 37, al último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gente estaba empapada de la tradición, haciendo pues todo lo que se les estaba enseñando allí, estaban cumpliendo con todos los ritos, y una persona que está empapada en la tradición, pues obviamente está esperando un mover de Dios en su corazón, está esperando ver la mano de Dios en su vida. Pues ellos están haciéndolo con el afán de que Dios obre en sus vidas. Conociendo los corazones, el Señor Jesucristo levanta su voz, conociendo el corazón sediento, conociendo el corazón de la gente que vivía en una tradición, levanta su voz y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús aprovecha la devoción de toda esa gente y lanza un llamado. Jesús conoce toda la condición humana, conoce cada persona, conoce nuestras vidas, conoce todo nuestro caminar. Él es omnisciente y lo sabe todo. Y Él les hace un llamado: si alguno tiene sed, pues, ¿quién no tiene sed? No se estaba refiriendo a cualquier agua, no se estaba refiriendo al agua del estanque de Siloé, no se estaba refiriendo a algo terrenal, algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pues cuando tenemos sed, nos levantamos, tomamos agua y nos calmamos un poco ese deseo que constantemente está en nosotros. Pues el Señor Jesucristo va más allá. Está diciendo: si tienes alguna necesidad, si tienes sed de justicia, si tienes sed de paz, si tienes hambre, si tienes sed de recibir un toque divino de Dios, si tienes sed de vivir con Dios, de experimentar a Dios en tu vida, ven a mí. El Señor Jesucristo está lanzando esa invitación a todas aquellas multitudes que estaban celebrando en ese tiempo.
Hoy en día, ahorita nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo levantó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros siempre tenemos sed de Él. Yo al menos, mi vida está sedienta de Él, está sedienta de mi alma está sedienta de Dios, de sentir su amor, sentir su cobijo, su apoyo, su empuje. Necesito sentir el aliento que necesita mi ser para seguir avanzando en este mundo tan perdido, en este mundo tan difícil de caminar cuando estás solo. Necesito sentirlo todos los días, necesito ser saciado por Jesús. Yo de veras, cuando estaba escuchando la palabra, me ponía en el lugar de un sediento desesperado, reconociendo que tengo un sinfín de sed de Él. Tengo un sinfín de necesidades en mi vida que solamente Él puede saciar, que solamente Él puede nutrir. Ven a mí. El Señor Jesucristo les dice: vengan a mí. Ellos estaban envueltos en una tradición, estaban en la fiesta y estaban llevando agua al templo, estaban llevando ese cántaro de oro con agua y lo vertían en el templo en señal de un sacrificio especial a Dios. Él decía: ¿sabes qué? Yo soy esa agua. Trataba de darle a entender a ellos que Él era el agua, el agua viva que ellos tanto anhelaban. Ellos habían escuchado que sus padres fueron alimentados, que fueron encaminados en el desierto, que Dios los cubría de día y de noche, y que Dios, si tenían sed, les daba en un lugar donde era árido, donde no había agua, donde no había vida. El Señor les estaba dando vida y ellos estaban celebrando todo esto. Pero el Señor Jesucristo quería que entendieran que Él mismo era esa fuente de agua que ellos estaban buscando. Vengan a mí. De veras, el llamado para esos hombres era maravilloso. El Señor Jesucristo está enfrente de ellos hablándole, y ellos deciden si ellos iban a decidir en su corazón si realmente querían tomar esa agua para ya no tener sed jamás, estar saciados con todo lo que el Señor Jesucristo les estaba ofreciendo, con esa gracia maravillosa que sobrepasa cualquier entendimiento. Hoy día el Señor Jesucristo a nosotros quiere que nos acercamos, quiere que tomemos de esa agua. Yo tengo sed. Yo quiero que tú te analices si tienes sed, tienes necesidad. Todos tenemos un vacío grande, una sed tremenda que es insaciable y que solamente Dios puede hacerlo. Dios puede satisfacer esa necesidad tan grande que hay en nuestro ser. Es cuestión de acercarnos a Jesús, de ir con un corazón humillado delante de Jesús, caminar hacia Él, porque Él decía: vengan a mí y beban. El beber de Jesús lo es todo. Si tú no tienes nada en la tierra, pero tienes a Jesús, lo tienes todo. El Señor Jesucristo decía: bébanme a mí, vengan a mí, beban de lo que yo les estoy dando. Jamás tendrán sed. De su interior, dice más adelante, correrán ríos de agua viva. Dios está lanzando esa invitación a cada uno de ellos. Y luego dice en el versículo 38: el que cree en mí, como dice la Escritura. Y yo decía, pues no hay ni un versículo que se refiere a eso, pero decir, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué hemos aprendido del libro de Isaías? ¿Quién es Jesús? El Jesús es aquel que iba a venir a asombrar al mundo entero. En el capítulo 52 y 53 de Isaías lo narra y hace referencia al Señor Jesucristo, del Mesías, del Salvador. Decía que iba a asombrar al mundo entero, que iba a padecer, que iba a sufrir muchos dolores, que iba a llevar nuestras enfermedades, que iba a ser abatido y herido por Dios, que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, pero que también iba a resucitar y que iba a tener su poder, iba a ir en creciente hasta el fin de los siglos. ¿Sabes qué? Si nosotros creemos, si ustedes creen en ese Cristo, si ustedes creen como dice la palabra de Dios, si ustedes creen de verdad, si ustedes creen como dice la palabra de Dios, si ustedes viven como dice la palabra de Dios, si ustedes verdaderamente creen, van a vivir, van a aceptar el mensaje, van a recibirlo, se van a nutrir.
cada momento con la palabra del Señor. Si verdaderamente creen en mí, como dice la palabra, Jesús no quiere que creamos como ellos estaban creyendo. Ellos estaban envueltos en una tradición, estaban celebrando, pues obviamente era una celebración maravillosa, pues estaban recordando todo lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, toda la bendición, la provisión y la protección que Dios había tenido con ellos en el desierto. Era de celebrar, claro, pero el Señor Jesucristo quería ir más allá. Él quería que fueran a Él y bebieran de esa vida de Jesús. Él quería que se olvidaran ya de esa agua. Ya no van a necesitar más llevar en un jarro de oro al templo y van a derramar esa agua. Yo soy, decía, en sus vidas, y esa agua está vertida en sus corazones, y ustedes beben de esta agua que yo les daré de su interior, dice la palabra de Dios. Pero no tienen que creer como una tradición, tienen que creer verdaderamente como lo enseña la palabra de Dios. Que nos enseña la palabra de Dios a vivir para Dios, a vivir para Él, respetando cada uno de sus estatutos y mandamientos, vivir en la gracia que Dios nos ha regalado, vivir disfrutando de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él estaba hablando con ellos, y ahorita en estos momentos el Señor Jesucristo está para cada uno de nosotros, pero quiere que creamos no conforme a la tradición, sino como dice la palabra de Dios, con una convicción en nuestro corazón de que nosotros creemos en ese Cristo que vino, que padeció, que se dio por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, que fue herido y abatido por Dios y que murió, pero que también resucitó. Nosotros creemos en Él. Si verdaderamente creemos en ese Jesús, en ese evangelio que Jesús está trayendo para nosotros, de nuestro interior, dice la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús conocía sus corazones. Ellos llevaban rituales, estaban envueltos en rituales de todo lo que Dios había hecho para ellos en el desierto, y se acordaban, y bueno, está bien, pero el Señor Jesucristo quería que lo aceptaran a Él. Él iba a saciar sus vidas. De su interior iba a correr ríos de agua viva. Qué bendición poder ya no recurrir a una tradición, ya no recorrer a alguien que intercede por ti, a alguien que no, sino que en tu vida el Señor Jesucristo iba a estar fluyendo y fluyendo todos los días en nuestro corazón. Esta es una promesa para ellos, una promesa para todo aquel que cree, como dice la Escritura. Pero ¿sabes qué? Esto lo decía porque todavía no había llegado el Espíritu Santo a sus vidas. Dios ha provisto, antes de continuar con esto que te acabo de mencionar, Dios siempre ha provisto al pueblo de Israel. En todo tiempo. En el desierto donde no hay vida, Dios les ha provisto. En las tierras esas áridas que no fructifican, de ahí hace renacer su río. Entonces, también estaba mirando en el libro de Ezequiel que dice que de abajo del templo del Señor iba a salir una fuente que produjo un río grandísimo, un río de bendición para todo el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo es más que ese río. El Señor Jesucristo es más que todo lo que se les presentó a los profetas de la antigüedad. El Señor Jesucristo, Él es la fuente de vida eterna. Él es el río, ese río de bendición, esos ríos de agua viva que todo el mundo necesita. El Señor Jesucristo lo es. ¿Sabes que todo esto lo dijo? Dice en el versículo 39. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Era una promesa para ellos. Después que el Señor Jesucristo fuera crucificado, muerto, resucitado y llevado a la gloria de Dios, ellos iban a recibir esa llenura. ¿Sabes qué? Lo más maravilloso de hoy y de ahorita
de este tiempo es que el Señor Jesucristo está glorificado, está con Dios. Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y sabes que todas las promesas están a favor nuestro. Hoy podemos nosotros creer de todo nuestro corazón y ser llenos en nuestro interior. Nosotros podemos creer como dice la Escritura, y de nuestro interior fluirán esos ríos de vida eterna. Esos ríos de vida eterna no solamente son para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean, para todos aquellos que están cerca de nosotros y que conocen nuestra vida y que saben quiénes somos y que saben lo que hacemos, dónde caminamos. Y sabes que ese río es de bendición para muchos. El Espíritu Santo está con nosotros. De esta promesa se hablaba en ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso que ahorita podemos apropiarnos de ella. Podemos creer en el Señor Jesucristo de todo nuestro corazón, como dice la Escritura, y ser llenos de esos ríos de agua viva y que siempre estén corriendo en nuestro interior. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que te acerques a un río, ves todos los árboles que están a su alrededor, están fructíferos, están bendecidos, no les hace falta el agua, no les hace falta nada. Ellos siguen viviendo y viviendo y viviendo por años y por años y por años. Es que Dios promete una vida eterna en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza. Dios está glorificado para nosotros y esa promesa está vigente el día de hoy para cada uno de nosotros que creemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, como dice la Escritura. Dice en el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Muchos creían. ¿Por qué? Porque hablaba de una manera maravillosa, como quien tiene autoridad. El Señor Jesucristo, al abrir su boca, maravillaba al mundo entero. Hoy en día, al escuchar estas palabras, ¿cómo no de maravillarse? ¿Cómo no es de sorprenderse de todo lo que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros? Y ¿sabes qué? Lo más bonito es que ni tenemos que esforzarnos, ni tenemos que hacer nada, solamente recibir ese regalo de Dios, esa gracia maravillosa de Dios y vivir en ella. Por ende vamos a caminar conforme dice la palabra de Dios. No vamos a tener que estar siendo latillados o por algún legalista diciendo tienes que hacer esto. No, nosotros al recibir esa gracia maravillosa, al creer como dice la Escritura, empezamos a caminar en esa gracia respetando, con un temor reverente a Dios y todos sus mandamientos. Es maravilloso, es glorioso y es de asombrarse. Todos ellos se asombraban de la manera que Él hablaba. Entonces, pero había diferentes opiniones entre ellos. Unos decían es el profeta, otros decían es el Cristo. Y así hay, como hoy en día hay muchos que opinan de una manera de Cristo y otros de otra, pero nosotros los que creemos en Él, los que hemos decidido recibirle con todo nuestro corazón y dar nuestras vidas para Él, creemos conforme dice, como dice la Escritura en Él. Sabemos quién es Jesús, sabemos qué es lo que padeció, qué es lo que hizo por nosotros para darnos esperanza. Hay muchas personas con pensamientos diferentes, pero nosotros hemos creído de todo corazón al Señor Jesucristo. Amén. Es Cristo nuestro Salvador, nuestra esperanza. Algunos se preguntaban, dice en el versículo 41, dice: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea que sabían que había de venir el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías, su libertador, su Salvador. Ellos sabían en su corazón que tenía que venir Cristo y lo tenían enfrente de Él. Les hablaba el Señor Jesucristo como quien tiene autoridad y los maravillaba, los sorprendía a tal grado que había disensión entre ellos, pero ni tan siquiera fueron diligentes en preguntarse o indagar de dónde venía el Señor Jesucristo. Ciertamente
vivía en Galilea, pero había nacido en Belén, en la aldea de Belén, y era linaje de David, pero no se dieron a la tarea de buscar quién era Jesús. Se quedaron en su interrogante, no sé si ellos se quedaron en de dónde era Jesús, de Galilea, o de allá vendrá el Salvador. Como decía la Escritura, tenía que salir de Belén y del linaje de David. De allí vino el Señor Jesucristo, pero no, yo creo que su negligencia, su coraje, sus celos, no sé, su indiferencia hacia el evangelio de Jesús, ese evangelio de gracia, no los dejaba investigar ni preguntar de dónde había salido el Mesías Jesucristo. No, ni tan siquiera se preguntaban. Sabes que hoy en día pasa lo mismo. Te cuestiona la gente, te cuestiona un amigo, te cuestiona un familiar, te cuestiona quien sea. ¿Quién es el Cristo? Si Cristo te va a perdonar, Él no puede perdonarte. Tú ya has hecho mucho. Nosotros no tenemos un Dios, tienes que pagar y vas a pagar y vas a pagar y tan. Y ellos no conocen a este Cristo. No conocen la invitación que el Señor Jesucristo lanzó en ese tiempo y la lanza el día de hoy. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos no tienen sed, hambre y sed de justicia? ¿Cuántos no tienen sed de ser saciados en el amor, en la paz, en la tranquilidad, en todo lo que un ser humano anhela? ¿Cuántos no tienen sed de eso? ¿Sabes que solamente Jesucristo es el que lo puede saciar? Aquel que vino a la tierra, que caminó, que nos enseñó, que fue maldecido, que fue ultrajado, que le dieron muerte los pecadores y que también fue sepultado y resucitado al tercer día para darnos esperanza. ¿Sabes qué? Hoy en día tenemos que dejar claro, tú y yo, que el Señor Jesucristo es real. Y que si cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de creer verdaderamente como dice la Escritura, de su interior van a recibir esa llenura de su Espíritu Santo en sus vidas. Van a tener esa llenura y van a ser saciados, que aunque se encuentren en dificultades, en enfermedades, en cualquier prueba o tribulación, van a tener la paz y la seguridad de que Cristo está obrando en sus vidas, de que Cristo está en control de todas las cosas en su vida. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Sabes qué? Nadie se atrevía a tentar porque no había llegado la hora del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Maravilló hasta aquellos que lo acosaban. A aquellos, si tú sigues leyendo, terminas el capítulo, los demás versículos que faltaron para terminar el capítulo, te das cuenta que maravilló aún a aquellos que lo perseguían, aquellos que lo acechaban, aquellos que le ponían trampas, que andaban buscando un error para acusarle. ¿Sabes que estaban asombrados de lo maravilloso que era Jesús para sus vidas? Unos alguaciles, los que no estaban presentes, que no habían recibido la palabra, se enojaban. ¿Ustedes también han creído en ellos? ¿Por qué? Porque ellos estaban confundidos de ver lo maravilloso que el Señor Jesucristo les presentaba, un evangelio, una salvación de gracia, no por obras ni por rituales. Él se estaba presentando delante de ellos como el agua viva, como el agua que iba a proveer todo lo que ellos necesitaban y lo que ellos andaban buscando a través de rituales, a través de todo lo que ellos hacían. Yo te invito en esta hora que tú, si tienes la oportunidad de escuchar al Rey de Reyes, de escuchar su voz, esta es su palabra, esta es su voz. ¿Sabes qué? Dios nos va a hablar del cielo y nos va a decir: hijo, te estoy hablando a ti. No, su palabra nos habla todos los días, a través de todos los que nos rodean, a través de sus hijos aquí en la tierra. Si tú tienes la oportunidad, tuviste la oportunidad el día de hoy de escuchar esta pregunta que el Señor Jesucristo les hizo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si creen verdaderamente, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven al agua viva con Jesús, recíbele con todo tu corazón y vive para Él todos los días. Sabes que esta palabra es viva,
Esta palabra es vida eterna para todo aquel que cree, para todo aquel que le recibe, como dice la Escritura, para todo aquel que vive, como dice la Escritura. Yo te invito que tesores para ti esta invitación que el Señor Jesucristo lanza, que lanzó hace más de 2000 años, hoy en día nos lanza a nosotros. Esa invitación necesita que cada uno de sus hijos reforcemos nuestra fe en Él, que de verdad creamos, aun que estemos viendo lo contrario, nosotros tenemos que creer como dice la Escritura en el Señor Jesucristo. Y de nuestro interior van a correr esos ríos que traen vida en nuestras vidas. Yo tengo una esperanza, y tú y todos aquellos que conocen a Jesús y han depositado su vida en Él, tienen una esperanza de vida y vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de amarte y de decirte cuánto te amamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te pido que bendigas tu iglesia, Señor. Bendiga nuestras vidas todos los días, Señor, y que de nosotros puedan correr esos ríos, Señor, en nuestro interior, esos ríos de agua viva, Señor. Y no solamente para nosotros, Señor, sino para todos aquellos que nos rodean, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Anunciarte todos los días, Señor, y ser tu portavoces, Señor, en todo tiempo, Señor. Que cada corazón pueda ser saciado, Señor, por ti, por tu palabra, Señor, y por tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesias, estamos conectados por este medio. Una vez más el domingo estaremos compartiendo y adorando juntos la palabra de Dios. Y a ti que escuchaste este mensaje por primera vez, sabes que Dios te lanza la invitación. Él quiere que tú le aceptes, que tú creas en Él, como dice la Escritura, y de tu interior correrán ríos de agua de vida eterna. Yo sé que todos, sin excepción alguna, queremos la vida eterna. Yo te invito, si tú quieres, cree en Él, como dice la Escritura. Cree que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que Él llevó todos tus pecados, tus enfermedades, que murió por ti y que resucitó al tercer día. Y basta para que tú empieces a caminar en su voluntad, porque Él te guiará con su Espíritu Santo, que te estará llenando todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.